y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Nos sentimos felices como congregación de tener la oportunidad de tenerte ahí, en esta audiencia, por el medio que sea. Somos tus hermanos del Ministerio El Amanecer de la Esperanza. Te saludamos en el amor glorioso e incomparable de Jesucristo y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos a Dios que a través de la palabra tu vida sea muy edificada. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Es nuestro deseo y nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados, vamos a la porción bíblica de estudio que se encuentra en el Salmo 119, el versículo 133, y dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga como hace siempre a través de la palabra. Hace un tiempo estamos estudiando acerca de el orden en la vida del reino de Dios. Y es un tema muy necesario hoy y será siempre pertinente, debido a que el pecado en sí mismo es lo que trajo el desorden al mundo. Yo puedo ir al Génesis, pero yo creo que podemos... Bueno, vamos allá. Vamos al capítulo 3, porque me va a ayudar a introducir lo que quiero decir en el día de hoy. Vamos al capítulo 3 del Génesis. Ya ustedes saben que ahí habla de cómo la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Estudiamos ese pasaje del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean seducidos, sean extraviados de la sencillez y de la simpleza de Cristo. Y estudiamos cómo los sentidos fueron afectados por causa del pecado. El hombre ya no percibe de la misma manera. Fíjense cómo una palabra engañosa logró cambiar la manera de pensar de nuestros padres. De tal manera que vieron el árbol de una contrario, una manera diferente a como Dios lo definió, que era un árbol que llevaba la muerte. El diablo dijo que iba a llevar el conocimiento y que iban a ser semejantes a Dios. Ahora, fíjense, después del pecado, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero miremos acá, ahora, cómo todo fue creado perfecto. La perfección de Dios deshizo la ruina que había en la tierra o la vaciedad, el desorden. Dios establece el orden. El pecado destruye todo. Pero lo primero que destruye es la relación con Dios. Muy bien. Capítulo 6 del Génesis. No, vamos al 4. No lo voy a leer completo, pero ustedes conocen la historia ahí de Caín y de Abel. Después del pecado, la próxima narración
que habla de la descendencia de Caín, y naturalmente, es para Dios revelar cómo el pecado trae como consecuencia una separación en la familia. Como dijo Jesús, desde ahora en adelante las casas estarán divididas. Unos que me seguirán a mí y otros que no me van a seguir a mí. No, yo no vine a traer paz sino espada. Ahora van a estar la suegra contra la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre. No he venido a traer paz sino espada. Las casas van a estar divididas. Aquí el pecado divide. Pero divide de esta manera. Aquí habla de dos descendencias, de dos linajes que se forman. Y ese linaje, esa dualidad o dualismo, como quieran decir, esas dos vertientes de dos genealogías, de dos pueblos, de dos linajes, esa división comienza en el altar. Esa enemistad que habla en capítulo 3, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre las dos simientes. La simiente de los hijos de Dios y la simiente de los hijos del malo, del pecado. En este caso, esa simiente es representada por Caín, pero comienza en el altar. ¿Dónde comienza? El pecado comenzó en el altar, pues comenzó dañando, arruinando, desordenando la relación con Dios. Inmediatamente se manifestó en los hijos de Adán y de Eva, que van al altar a adorar. Y allí se reveló en Caín el espíritu del pecado. No me quiero detener tanto ahí porque ese no es mi tema. Mi tema es que ustedes vean cómo es la relación con Dios, el altar, la ofrenda, la comunión. Esa es la revelación, tanto en el 3 como en el 4, que viene como consecuencia del pecado. De tal manera que se forman dos pueblos. Caín, porque su ofrenda no es acepta, o mejor dicho, porque Dios aceptó la de su hermano, es lo mismo, mata a su hermano, y ahí habla de su descendencia corrompida. Luego se levanta, luego viene Set, sustituto de Abel, y forma otro linaje, y hubo 10 generaciones hasta Noé. Cuando llega al capítulo 6, dice aquí el versículo, para que entendamos, el versículo 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres, y ahí está el pecado, era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre o del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil. Y sigue Dios hablando ahí de la destrucción. Voy a raer, es la palabra que uso. Dice que dice, voy a raer. Adán lo echó de su presencia. Hubo un divorcio. Aquí, como el pecado fue aumentando, y es increíble que en 1600 años que pasaron desde Adán hasta Noé, 1656 creo, hasta ese momento, miren cómo el pecado se aumentó. Se ve la velocidad que llevaba Caín. Los hijos de Caín llevaban una velocidad en cuanto al pecado, la degradación, la inmoralidad, la corrupción, que Dios dijo: yo tengo que ponerle freno a esto, porque si yo no le pongo freno a esto sigue el pecado creciendo a ese nivel, a esa velocidad, yo no sé a lo que va a llegar algo que todavía no se ha conocido.
al infierno mismo. Y Dios, en su misericordia, así como puso dos querubines para que Adán no tenga acceso al árbol de la vida, para que no se extendiera sus años en esa condición, porque fue misericordia, no fue tanto un castigo, fue misericordia para el mismo Adán y para nosotros. También hizo Dios, dice, yo tengo que destruir el mal por amor al mismo, o sea, destruir al hombre, destruir el mal para yo poder cumplir mi propósito en la tierra. Y ya ustedes saben el resto. Vino el diluvio. Severamente, esa palabra raeré lo dice todo. Así mismo fue. Dios abrió las cataratas del cielo y destruyó toda vida, salvo a Noé, su familia y los animales que entraron en el arca. Ahora, es suficiente para que nosotros podamos entender. Pasemos al capítulo 8. El 13 dice, y sucedió que en el año 601 de Noé, y sigue, dice la fecha ahí, para ubicarnos cronológicamente, como estaba todo listo para salir del arca. Dice el 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, etcétera, etcétera. Y ahí dice Dios que igual que Adán, que se multipliquen, que llenen la tierra. Lo mismo. Ahora el 18 dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Dice el 20, escuchen, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Parémonos ahí. Oigan la palabra, y edificó Noé. ¿Qué cosa dice? Edificó Noé un altar al Señor. Escuchen, amados. Hemos predicado de eso en otras ocasiones, pero Dios me hizo ver aquí cosas muy lindas con relación al contexto de lo que estamos hablando. Yo veo aquí un ciclo. Todo desordenado, todo vacío. Dios crea todas las cosas perfectas. El pecado se lo daña. Entonces viene Dios, destruye de nuevo. La tierra llegó a ser lo mismo. Ahora desordenada, vacía, pero ahora con escombros por todo lugar. Porque Dios dijo, raeré. ¿Por qué voy a destruir? Es misericordia. Pero en consecuencia, ya no hay relación con el hombre. Ya se dañó la relación. La mente del hombre es continua al mal. El hombre así como está no puede tener una relación conmigo. Y yo tengo que detener esa corriente pecaminosa, ese impulso diabólico del hombre. Y viene Dios como juez, pero como una intervención de misericordia y de justicia. Porque la misericordia y la justicia de Dios son gemelas. Hay dos palabras que son gemelas en la Biblia. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Busquen esas palabras. Siempre son gemelas en la Biblia. Porque Dios es verdad y es misericordia. Por eso dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La verdad es el diagnóstico. Por eso es necesaria la verdad.
La verdad es el diagnóstico, la misericordia es la medicina, el bálsamo. El médico lo primero que te da es diagnóstico. Estás enfermo, tienes un cáncer, te quedan 6 meses de vida. Diagnóstico. Misericordia. Se ha descubierto un tratamiento ahora que se llama Jesucristo. Y que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Amén. Todo consejero, todo ministro tiene que presentar la verdad. La verdad describe la realidad, diagnostica, define la enfermedad. Y luego viene el bálsamo de la misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para aquellos que le siguen y le aman. Ahora, hemos enfatizado la actitud hermosa, gloriosa de un adorador llamado Noé. Pero yo creo que Noé, aunque posiblemente no sabía lo que estaba haciendo en cuanto a la trascendencia de lo que hacía, porque para él simplemente estaba agradecido porque Dios lo había elegido a él y a su familia y lo había preservado, y la destrucción no los alcanzó a ellos, y posiblemente motivado por esa gratitud hizo su sacrificio. Esa fue la actitud de él en lo natural. Pero el Dios del cielo, que hacía que el Espíritu Santo se moviera sobre la faz de las aguas, comienza ahora a moverse en el corazón de Noé para que hiciera algo que representara la manera de volver a establecer el orden. Porque Noé es un segundo Adán en un sentido. Porque lo mismo Dios le dijo a Adán cuando al principio te voy a enseñar el Señor, te entrego el señorío de la tierra. Dice ahí en el versículo anterior dice multiplícate, sujuzga la tierra, llénala. Lo mismo. Miren el 9:1. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. No es lo mismo que dijo con Adán. Es como comenzar de nuevo. Y dice Dios: pero yo no puedo comenzar de nuevo con una relación rota. Necesito una restauración. Y la restauración se logra en el altar. Edifícame el altar y el altar va a representar la edificación de una nueva relación. Ahí está la revelación. El altar se edifica con la palabra. Porque Noé primero obedeció y luego adoró. Noé, ¿qué dije? Obedeció. Y obedeció porque creyó, como se nos ha predicado. Creyó, obedeció y adoró. Ese es el orden. Diga: creyó, obedeció, adoró. Ese altar, escúchenme, si era Noé el que estaba adorando y Dios olfateó la ofrenda, el que tenía que bendecir era Noé, porque la ofrenda era de él. Pero la reacción de Dios no fue bendecir a Noé, aunque más adelante que lo bendijo. La bendición era para la humanidad. Dice que desde entonces dijo Dios: no vuelvo más a irarme como me airé. Y así como le pesó en el corazón haber creado al hombre, ahora le pesa haberlo castigado. Porque mi Dios tiene un corazoncito lleno de amor. Miren, cuando la Biblia dice arrepintióse Dios, no es que Dios se retractó, se volvió atrás. No, Dios no cambia. Es una expresión para decir lo que dice después: le dolió en su corazón. Es un pesar. Es como usted cuando disciplina a Dios. Usted sabe que tiene que disciplinar, que es obligatorio. Pero usted dice: pero a usted le duele cuando usted lo hace. Le duele a Dios, porque lo ve llorando y le duele.
Pero usted dice, lo tengo que hacer. Es la otra parte del amor, la no grata. Ninguna disciplina en el presente es causa de gozo, pero después nos hace participar de la santidad. Entonces nos alegramos con Dios. Nos hace seres maduros, no emocionales, no carnales, que lo que andamos buscando es una autosatisfacción, sino andamos buscando agradar a Dios. Salimos del mundo del ego para entrar al mundo de Dios. Pero aquí viene la enseñanza gloriosa. Edificó un altar a Jehová. Y lo que dice después revela que fue el Espíritu Santo que guió a Noé a decir: Noé, al salir tú por la puerta del arca, terminó un pasado. Entonces, de la puerta del arca al altar, en ese camino de la puerta al altar, comienza un nuevo tiempo. Comienza una edificación, que es lo mismo, una restauración de la relación con Dios. Que como Noé era un representante de la humanidad. Acuérdense que ¿por qué era un representante de la humanidad? Escuchen. Un león, una leona. Un oso, una osa. Una gallina, un gallo. Un Noé con su esposa. Solamente que Noé y su esposa estaban representando la familia humana. Por eso Dios hace este sacrificio como en lugar de la humanidad. Pero no se me vayan del mensaje. Esa palabra ahí, edificó, es una palabra, la palabra edificó, la palabra banat en hebreo, que significa construir, significa poner cimientos, fabricar, levantar, reedificar, reparar, restablecer, y también se traduce restaurar. Mire dónde se usa esa palabra. Jeremías, vamos a Jeremías. Miren qué lindo esto. Jeremías capítulo 33. Amén. Dice el versículo 6 para que entendamos. 33:6. ¿Están ahí? He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz. ¿Y de qué? Y de verdad. Ahora miren el 7. ¿Cómo dice el 7? Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Esa palabra restableceré es la misma palabra baná. Y lo está diciendo, anunciando. Ya cuando Jeremías habló esto, ya se había ido. Nabucodonosor había invadido 3 veces. La primera vez se llevó a Daniel y 10,000 cautivos. Después volvió una segunda vez, y la tercera acabó con todo. Ya muchos estaban allá, otros iban a ir después. Y él anuncia que esto va a ser destruido acá. Así mismo fue después. El templo, los palacios, todo se volvió ruinas. Entonces, cuando él anuncia la restauración, dice: haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Ahí está la palabra. En otras palabras, yo voy a edificar una nueva relación. ¿Por qué vino la cautividad? ¿Qué fue lo que se dañó cuando Dios mandó a Israel 70 años a Babilonia? La relación. ¿Por qué Dios destruye el templo? ¿Por qué Dios destruye el templo? ¿Para qué templo si no hay relación? ¿Para qué lugar de encuentro si no hay relación? Una vez Dios me reveló, y se lo he dicho en algunos sermones, pero se lo voy a presentar ahora para que entiendan el asunto esto de la relación con Dios.
Hay textos en la palabra. Pero Dios le dice a Israel, en Egipto te conocí. Israel no conocía a Dios, pero Dios conocía a Israel. Usa el lenguaje, en Egipto te conocí. Dios lo conocía antes, pero quiere decir, entré en una relación en Egipto contigo. Luego, hice un pacto contigo al salir de Egipto. Y me desposé contigo en el pacto. Y ahí le dice, este es el pacto. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Le quiso decir, yo soy el Dios de las naciones, pero yo voy a dejar de ser el Dios de las naciones y seré solo tu Dios. Pero yo quiero que tú renuncies a todos los dioses y que tú seas solo mi pueblo. Ese es el pacto. Yo renuncio a las naciones para casarme contigo. Por eso yo voy a ser llamado no tanto el Dios de las naciones como el Dios de Israel. Y tú serás llamado, y yo seré llamado tu Dios y tú serás llamado mi pueblo. Ese es el pacto. Eso es en la Pascua cuando salen de Egipto, en la redención. La redención implica un pacto. Dios redime, compra, con el propósito de hacer un pacto. El desierto era, acuérdense que el salir de Egipto, el pacto es desposarse. Después de ese tiempo, como era la costumbre hebrea, el esposorio, y no entraban en relación. El esposo se iba, pero aquí se desposan al salir de Egipto. El desierto es como el noviazgo, el tiempo de conocerse. Dios quiere que Israel conozca a Dios, y Dios se revela para que en el noviazgo entra a Canaán Dios, y en Canaán se casan. Por eso Dios manda hace que coincide el tiempo de la entrada con la Pascua. Con la Pascua. Y Josué hace la Pascua al entrar y circuncida a un pueblo que Dios no quiso que fuese circuncidado en el desierto, porque dijo que esa generación que nació en el desierto iba a llevar la rebelión de los que salieron de Egipto, que quedaron postrados en el desierto. Dice, tus hijos que tú dices que no van a entrar, ellos van a entrar y van a llevar por 40 años vuestra rebelión. Quítame el oprobio de Egipto. Y quitaron el oprobio en los hijos. Por eso entraron ahora a apoderarse de la casa. Canaán es la casa para vivir de los desposados. Dios con su pueblo. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Escuchen ahora. Cuando llegan a Canaán, viene la conquista, todas las cosas. Esa generación que entró fue fiel a Dios. Viene una generación que no fue fiel a Dios. Tiempo de los jueces. Muy bien. Pasó ese tiempo. Y al final del tiempo de los jueces, 300 años pasaron. El último juez fue Samuel. En tiempo de Samuel, que llevado al templo por Ana, sucede una situación. Y es que el ministerio de Israel se prostituye con los hijos de Elí. ¿Qué hace Dios? Entonces, Dios dice, yo me voy de aquí. Como el esposo que dice, me voy de la casa. No hay una relación, me voy de aquí. ¿Y qué hace? Hay una guerra con los filisteos. Se llevan el arca y la llevan al templo de Dagón. Dios prefiere ser humillado. Por eso el Salmo 107 dice, sometí mi gloria a cautividad. Oye, así le llama el arca. Sometí mi gloria a cautividad por tu pecado. En otras palabras, Dios dice, yo para el arca en el templo de Dagón, Dios de los filisteos, era un trofeo como que Dagón había vencido a Jehová. Por eso Dios dice, yo me estoy denigrando para no vivir contigo. Yo prefiero que me denigren y que los filisteos le digan lo que digan, pero yo no estoy contigo. Como esposo me voy de la casa.
y se fue el esposo a otra parte. Porque no había una relación. Porque Israel estaba adorando los dioses cananeos y el ministerio se había prostituido. Yo me voy de aquí. Y el esposo tomó su lecho y anduvo. Y se fue de la tierra. Y la casa quedó desierta. Pero Dios tenía un instrumento llamado David, que tenía su afecto, estaba en la casa de Jehová. Y aunque cometió errores con el arca, Dios sabía que quería su arca, porque era un adorador. Ese es el hombre que hace un tabernáculo santo. En Gabaón se hacían los sacrificios, o sea que el santuario estaba dividido. En Gabaón se hacían los sacrificios, quiere decir que el atrio estaba porque ahí, el atrio era donde se hacían los sacrificios. En Gabaón estaban, ¿qué? Y fíjense en Gabaón, donde hubo el pacto aquel que habló Pastor Manolo. ¿Recuerdan ustedes? Mire dónde estaban los sacrificios. Y David viene, y Salomón fue allá a adorar, a hacer sacrificios. David dice, el santuario de Dios está dividido. Allá en Gabaón están los sacrificios, el atrio. Y dice, y entonces hizo David una carpa a Jehová. Y trajo el arca de Jehová. Ese es el tabernáculo de David, que representa 24 horas de adoración. Mira lo que Dios hace. Allá era para los ritos. Aquí David dice, no se le puede adorar solamente matando animales. Y David introduce el cántico. Agarra a los levitas. Y David hace instrumentos. Los construyó él mismo, amados. Parece que era ebanista. Preparó arpas para Dios. Si desde niño tocaba el arpa. Preparó instrumentos para Dios. Y dijo a los levitas, ustedes no van a estar solamente aquí cargando leña y bregando con eso. Vamos a ser músicos acá. Instruyó a los músicos, cantores, danzarines. Dice, vamos a darle un culto a Jehová como es digno de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Estamos hablando del orden en el altar. Cómo se restaura la relación. David, como Noé vino a edificar, edificó una tienda, Jehová, para meter el arca. Lo enamoró, le dijo, Señor, yo te voy a hacer una casa. Entonces David le quería construir a Dios algo mejor. Y el resto de la historia ustedes la saben. Cuando Salomón hace el templo y ora a Dios, Dios desciende y llena la casa y tiembla todo. Y los sacerdotes no podían adorar porque la gloria descendió después de la oración. Y Dios le dice a Salomón, yo he oído tu oración y yo juro por mi nombre que pondré mis ojos, mi corazón, mi nombre, mis ojos y mi corazón en esta casa. Por eso desde ahí en adelante se hizo un estribillo diciendo donde Dios puso su nombre. Jeremías usa esa expresión cuando anuncia la destrucción del templo y cuando prostituían el templo. Hicieron esto donde Jehová había puesto su nombre. Entonces, todo el tiempo de David, después de la muerte de Salomón, se divide el reino, se forma el reino del norte, las 10 tribus que se prostituyen, que más de 200 años no hubo un solo rey que hiciera la voluntad de Dios. Terrible. Ni uno hubo en todo el tiempo. Pero siguió la casa de David. Los hijos de David en Judá y en Benjamín, ahí, las 2 tribus, sirviendo al Señor. Al final, con muchos problemas, y Dios tratando con ellos. Si ustedes se dan cuenta en la historia de los reyes de Israel, que quizás esta tarde me voy a meter ahí, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con adoración. Con un rey dice, y este no siguió el camino de David. David es la referencia. La Biblia habla yo tengo un sermón para los pastores, las disposiciones de David. Las disposiciones de David.
Lo predico una vez en España, un retiro de pastores. Las disposiciones de David. En otras palabras, la Biblia habla de las disposiciones de David. O sea, lo que David había establecido. Eso era lo que permanecía. Y cuando había restauración del altar, decían, lo hizo de acuerdo a como David había establecido el orden en los levitas, cada uno por los turnos. Así como David había establecido los cantores, así estaban. Y cuando un rey se volvía a Dios, restauraba. Lo primero que hacía era la Pascua. ¿Recuerdan Josías? La Pascua. ¿Recuerdan Ezequías? La Pascua. En otras palabras, vamos a renovar el pacto. Vamos a renovar el pacto. Vamos a renovar la relación con Dios. Entonces, cuando decía de un hijo de David, decía, y este hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, y llenó a Jerusalén de ídolos, y se fue a los lugares altos, y adoró a Baal, quiere decir, se apartó del culto. Pero cuando venía uno que dice, y hizo lo recto delante de Jehová, como David su padre hizo, y entonces arregló la casa de Jehová, reparó esto, hizo aquello, todo era restauración ¿de qué? Del altar, edificar el altar. Entonces, todo ese tiempo estaba el esposo en la casa. Después que Dios ya vio que no podía más y advirtió a través de los profetas como Jeremías, Ezequiel y los demás que venía una cautividad, los mandó 70 años a Babilonia. Vino Nabucodonosor, destruyó el templo, palacios, dice que todo lo volvió ruina. Pero lo más importante, escuchen ahora. Antes de la cautividad, los primeros que se fueron en cautividad fueron las tribus del norte. Los que siguieron a Jeroboam después de la muerte de Salomón, que formaron las 10 tribus. En el año 722, viene siendo como 200 años más o menos después, vinieron los asirios, destruyeron a Samaria y se los llevaron a las naciones, a las 10 tribus. ¿Ok? Pero el pacto estaba con Judá. En el 586 antes de Cristo, Nabucodonosor invade por tercera vez, destruye todo, palacios, todo lo hermoso lo acabó. Y entonces, ¿qué pasa? Se lleva a los cautivos. Entonces Dios destruye la casa. Acuérdense que la casa, el templo, representa el lugar donde Israel vive con Dios. Espiritualmente es la casa donde conviven los casados. Cuando Dios destruye el templo por causa de la idolatría, porque violaron el pacto y se fueron en pos de otros amantes, Dios le dice, la primera vez en el tiempo de Elí, de Samuel, fui yo el que me fui de la casa y me fui al templo de Dagón, tierra de los filisteos. Ahora yo me quedo en la casa y tú te vas de acá. Y los sacó de la casa y los mandó a Babilonia. Ahora no me voy yo, ahora te vas tú. Y el esposo se quedó solo en la casa. Y la esposa se fue a la cautividad. A los 70 años, los trae de allá. Se construye de nuevo el templo y comienzan a vivir juntos los espositos hermosos. Con altos y bajos. Como siempre. Israel siendo infiel y Dios detrás, enamorándola y ser fiel y con paciencia, como el esposo, como Cristo. Escuchen. Ese templo, aunque fue reparado por Herodes, es el mismo templo. Porque no fue hecho desde abajo, fue reparado. Cuando llega el tiempo de Herodes, el tiempo de Jesús, escuchen, ya como se hizo el templo, ya el Señor vino al templo, estuvo bregando con ellos. Dice el esposo,
esa es una representación espiritual. Pero ahora yo voy a bajar literalmente a donde mi amada. Y baja Jesús, el esposo, ahora personalmente a tener una relación con Israel. Ahora pueden ustedes entender a Jesús cuando al final de su ministerio, llorando, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina, los polluelos, debajo de sus alas, y no quisisteis? Y entonces le dice: por cuanto no entendiste el tiempo de mi visitación, que el esposo te visita, tu casa quedará desierta. Cristo se fue al cielo y Israel se fue a las naciones. No me verás hasta el final, cuando tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en el día final, cuando Cristo venga, ya Dios habrá salvado al Israel de Dios, porque eso va a ser una obra entre los judíos, porque ya ha terminado el tiempo con los gentiles. Entonces, cuando Cristo venga, los judíos que se conviertan al Señor en la obra que Dios va a hacer, y nosotros, cuando Cristo venga, seremos arrebatados todos a recibir al Señor en el aire, y nos vamos a mezclar a los dos pueblos en el aire, a recibir al Señor en el aire. Y después, cuando baje la ciudad con todos los santos, habrá un solo pueblo. Y dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Apocalipsis 22. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Diga: pacto, casamiento. Porque ese fue el lenguaje que usó con Israel. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Verga el esposo reconciliando: ya, mi amor, ya nunca más nos vamos a separar, mi amor. Ya yo voy a estar acá. Acuérdate que tú no tenías un nuevo corazón. Ahora yo te he puesto un nuevo corazón. Te he puesto un nuevo espíritu. He dejado mi temor en tu corazón para que tú me sirvas. Ahora no vamos a volver al divorcio, porque ya tú tienes un corazón glorificado. Así que ya no va a haber separación. Y dice el Apocalipsis, dice Juan: y no vi templo en la ciudad, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Denle un aplauso al Señor. En otras palabras, dice Dios: ya no quiero templo. I am the temple. Yo soy el templo. Yo soy el templo. No va a haber una habitación humana. Yo seré la habitación. Y escuchen ahora el gran mensaje, que lo estoy preparando hace tiempo. Cuando Dios se casa con Israel en el desierto, Éxodo 25, yo le dice: hacedme a un santuario y yo habitaré entre ustedes. La palabra habitar es una palabra hebrea que tiene la connotación de ser un vecino. Le está diciendo: como tú habitas en tiendas, hazme una grande con estas medidas y pónmelo en el centro, y yo voy a morar en una tienda contigo, en un tabernáculo, y seré tu vecino, y yo moraré entre ustedes. Y Dios moraba entre los judíos hasta el tiempo de Cristo. Cuando Cristo viene, el templo cambia. Y dice Dios, por eso destruye el templo y los sacrificios, para decir que no es un sistema antiguo, todo está cumplido. Dice Dios ahora, el templo es que ya yo no voy a morar entre ustedes, tanto entre ustedes, sino que ustedes van a ser mi templo. Dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo, y cada creyente es templo del Espíritu Santo. Es lo que le revela a la mujer samaritana, que está de que los samaritanos tenían su lugar donde adoraban. No es en Jerusalén. Dice Jesús: mira, mujer, ni va a ser aquí ni va a ser allá. Desde ahora en adelante ya la hora del Espíritu llegó, y los verdaderos adoradores no van a adorar a Dios en templos hechos de manos, sino que Dios va a entrar a ellos y morará, y ellos se van a llevar el templo donde quiera que vayan.
Amén. Gloria a Dios. El templo en el antiguo pacto era Dios moraba con ellos. Cristo introduce el templo, Dios mora en ellos. Y es glorioso. Glorioso. Diga glorioso. Pero lo que viene es mejor. Porque lo que viene es no que mora entre nosotros o en un templo. No es que mora en mí, que soy el templo, sino que lo que viene es que Él será el templo y yo voy a morar en Él. No Él en mí, sino yo voy a morar en Él. En otras palabras, Dios nos va a llenar tanto y nos va a absorber tanto que ahora vamos nosotros lo que nos vamos a meter en Él. Él va a ser el templo. Allá es con nosotros, ahora es en nosotros y allá es Él. Nosotros en Él. Nosotros en Él. Él será el templo. Ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Allá será Dios morada de nosotros. En el antiguo Israel había una casa y Él moraba con ellos. Ahora Él hizo una casa en mí, mora en mí. Pero allá Él va a ser la casa. Él va a ser la casa. Va a ser la casa y yo voy a morar y tú en esa casa. ¿Por qué narro esa historia de la revelación? Para que ustedes vean que es un patrón de Dios. En otras palabras, escúchalo bien, aplicándolo. Todo desorden en tu vida y todo desorden en mi vida, en último análisis, comenzó con el desorden de tu altar, de tu relación con Dios. No, mire que me he puesto a meditar. No hay un solo problema en la iglesia, uno solo. No importa cómo se origine cualquier desorden en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la finanza, de la índole que sea. El problema es que se descuidó el altar. El desorden en el altar. Yo te lo puedo aplicar rapidito. Si tienes un problema matrimonial, el problema es el altar. Que dirá, pero pastor, yo oro todos los días, tengo mi devoción. Es que eso no solamente es altar. Altar es vivir la palabra. ¿O creen ustedes que Adán y Eva no adoraban? Ellos adoraban, pero desobedecieron. Es vivir en obediencia. Cuando usted maltrata a la esposa y discute y todas las cosas, y la esposa a usted, hay un problema de relación porque no se están sometiendo a la palabra. Dios establece un orden en el hogar. El esposo es la cabeza. Y dice, la mujer es ayuda idónea. Y la Biblia dice al esposo, tú tienes que amar a tu mujer como Cristo a la iglesia. A la mujer tú tienes que someterte como la iglesia a Cristo. De ahí está la palabra. Es el altar. La palabra es el altar. O quieren tener una relación con Jesús como esposo sin obedecerle, sin someternos a Él. El altar comienza cuando yo me someto al esposo. Estoy hablando de Cristo ahora. Entonces ahí comienza mi altar. ¿O quiere usted que su altar es cuando usted viene aquí a darle una ofrenda? No, el altar es los 7 días en la semana, cómo usted vive. La ofrenda se prepara en la casa y se dedica aquí. Dios va a aceptar no lo que usted le da acá, sino lo que usted le dio en su vida durante la semana. Entonces, escúchenme. Yo no quiero dejar este breve tiempo que me queda para aplicar la palabra, porque aquí hay una revelación grande. Yo me voy a seguir esta tarde, voy a seguir detenido. Esta es la introducción, para que ustedes vean que todo problema es espiritual y comienza cuando yo descuido el pacto con Dios. Yo dejo de someterme a Él y dejo de adorarle de acuerdo a la palabra. Dime. Atrévanse a decirme un desorden en tu vida y te voy a decir en qué está el asunto. O no hay consejo en la palabra para ordenar nuestros pasos en sus caminos.
Entonces, dame tu atención aquí. Si tú duraste una hora escuchando este mensaje y tú no escuchas esto y te dormiste, posiblemente pediste una oportunidad que nunca te va a llegar. Óyelo bien, nunca te va a llegar. Y voy a profetizar que en algunos nunca va a llegar. Y no es una persuasión humana, no va a llegar. Porque cuando Dios habló, no escuchaste. Ponte a pensar. Cuando tú salgas de aquí, métete con Dios a pensar. Haz una lista de las cosas que están desordenadas en tu vida. Y búscale el origen y verás que tiene que ver con una desobediencia a Dios, al esposo que es Cristo en la relación. O algo, o descuidaste de la oración, o descuidaste la adoración, tu tiempo con Dios. Miren, amados, yo soy médico espiritual por más de 40 años. Cuando alguien deja de venir al culto, es un síntoma nada más de que en su casa no hay relación. Créanme que es así. Cuando una persona es entendida en la relación con Dios, jamás sacrifica algo de Dios por algo humano. Aunque haya conveniencia económica, aunque haya lo que sea, una persona cuando tiene una relación con Dios dice, no importa, yo no voy a sacrificar a Dios, al pacto, que de eso depende, que mi familia esté bien, que yo esté bien, que mi finanza esté bien y que todo está bien. Y si algo está mal, va a estar bien, porque Dios es un Dios de pacto y de promesa, y si yo ando en sus caminos, Él va a respaldar lo que yo hago. Y escúchalo bien, y si yo vivo aflicción, aún viviendo la verdad, no es porque Dios es infiel, no es porque esto es una ley que no falla, es porque Dios, si Dios te envía aflicción, es porque tiene un plan mejor. No es porque no te está cumpliendo, sino porque es necesario que tú pases por esas cosas, porque te quiere fortalecer, porque quiere madurarte, porque te quiere elevar a otro nivel. Porque su plan siempre es mejor que el tuyo. Dale un aplauso, Señor. Entonces, llévate el mensaje. Cuando hubo perfección en la relación, hubo altar, hubo obediencia, hubo sujeción a Dios en el pacto. Cuando Adán peca, se daña la relación. Él no dejó de adorar, dejó de obedecer. Vino el pecado, vino la destrucción del diluvio. ¿Y qué hizo Noé? Guiado por el Espíritu Santo, voy a restaurar no mi relación con Dios, sino la relación de la humanidad con Dios. Y voy a edificar un altar. David edificó el altar. Jesús edificó el altar espiritual. Pensemos, amados. Pensemos en eso. El Espíritu me redarguye, me dice, díselo. Yo pido a Dios que abra los ojos. Yo le puedo decir, pero dedicar un montón de sermones del orden. Le estoy diciendo, si hay una clave, se puede decir espiritualmente, no me gusta la palabra clave, porque esto no es magia religiosa, pero se voy a decir una cosa, si hay un principio que rige todas las cosas, que fue la oración del salmista. Es posible que el salmista, si fue David, como 1000 años antes de Cristo, si fue él que escribió este salmo, cualquiera de Asaf o lo que sea, si fue uno de ellos 1000 años antes de Cristo, entendió y le dijo a Dios, ordena mis pasos con tu palabra y la iniquidad no se va a enseñorear de mí. Amén. Y voy a terminar como terminé el domingo pasado con este texto. Salmo 50. No lo voy a comentar, solamente lo voy a leer. Salmo 50. Versículo 23. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Pero ahora van a entender esto. Miren. El que sacrifica alabanza, diga adoración, me honrará. ¿Qué está primero ahí? ¿Qué está primero ahí? ¿Qué está primero ahí? El altar, la ofrenda. El que sacrifica alabanza, me honrará. ¿Y qué sigue después? Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén.
Sacrifique a Dios alabanza, el culto, la adoración a Dios. Levántese, dele su tiempo a Dios. No se acueste sin leer la palabra, sin tener un tiempo con Dios. Mantenga su comunión con Dios en el trabajo, escuchando la palabra o meditando en la palabra si no puede escuchar. Venga los jueves, venga los jubileos, venga las fiestas, que no haya que persuadirlo. Usted comienza a deslizarse. Cuando usted, por una llovizna o por un frío que se resuelve con un buen abrigo, si no lo tiene, venga, yo se lo regalo. Sí, se lo regalo. Si el problema es el abrigo. Pero no venga a abusar de mí, 500 a buscar un abrigo. Sí, sí. Sí, sí. Pero yo se lo regalo, para que no diga que es el frío. Y si el problema es la llovizna, yo les compro una sombrilla, para que deje de engañarse. Usted no viene al culto porque está frío. Usted no deja de venir porque está lloviendo. Usted deja de venir porque Dios no tiene la importancia que debe tener para usted. Es porque no le importa el altar. Porque no, y que me escuchen los que me están escuchando allá. Porque como profeta, como pastor, no los voy a engañar. Ahí comienza nuestra decadencia. Ahí comienza nuestra ruina. No es el problema del hogar, no es el problema económico, no es el problema de la relación. Esa es la consecuencia. La raíz del problema es que dejaste la palabra, dejaste a Dios, dejaste la adoración. Ya Él no ocupa el lugar que debe ocupar en tu vida. Entonces, si tú quieres comenzar restauración, edifica el altar. Edifica el altar. Edifica el altar. Edifica el altar. Amén. Llama a tu esposa, llama a tus hijos. Pidamos perdón las cabezas y digamos, vamos a restaurar el altar, porque algo no está bien en el altar. Acuérdense que el altar comienza con la obediencia a la palabra, porque la palabra es que ordena los pasos. Problema económico, la palabra da consejo. Problema de la familia, la palabra da consejo. Toda desviación es porque dejé la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo ruego como si Dios rogara por medio mío, que el Espíritu Santo tome esta palabra con persuasión, la lleve a tu corazón, porque aquí Dios te ha dicho el cómo terminar con todo desorden en tu vida, toda ruina en tu vida. Si estás turbado diciendo, ¿qué hago? Tengo años tratando y no puedo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no has ido al consejo de Dios. El consejo de Dios es: edifica el altar, vuelve a la relación con Dios, y las demás cosas, como el efecto dominó, todo llegará a su sitio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Nadie puede hacer una casa sin el fundamento. El fundamento es Cristo, la palabra, el culto, la oración, la obediencia y todo lo que es de Dios, y luego se edifica encima. Si tú pones bien el fundamento hoy, edificando el altar, el Señor lo demás lo va a ordenar. Él va a ordenar tu vida y tus pasos en sus caminos. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.